Bueno, chicos, buen día a todos. La clase de hoy va a ser sobre membrana y transporte de membrana. Quisiera que estén atentos porque es una clase que tienen que tener en mente prácticamente toda la carrera de medicina, porque como bien sabemos, nuestro cuerpo en- para que se mantenga en homeostasis. La principal función de la membrana de todas las células sería mantener el intercambio de solutos entre el medio extracelular y el medio intracelular, ¿verdad? Tenemos acá la membrana. La membrana está, es difícil porque yo no le... Me están escuchando, ¿verdad? Grupo. Bueno, voy a dejar abierto el micrófono por si hay alguna pregunta y eso. Pero ustedes mantengan cerrado, por favor. Entonces, ¿ustedes ya vieron en biología algo sobre membrana? Entonces, todas las células del cuerpo, todas, sin excepción, todas las células tienen una membrana plasmática. ¿Qué tienen en común todas las membranas plasmáticas? Ellas tienen una bicapa lipídica. Acá se le conoce como bi porque tiene dos cabezas, uno para el medio extracelular y otro para el medio intracelular, que está formado principalmente por lípidos. ¿Qué son lípidos? Son un tipo de grasa, ¿verdad? Entonces tenemos una cabeza que está formado principalmente por fosfolípidos. También está formado por proteínas. La mayoría de las proteínas funciona como un medio de transporte por donde van a pasar los elementos de afuera adentro de la célula o de adentro a afuera. Entonces, las proteínas en general, no todas, pero la gran mayoría son proteínas transportadoras. Funciona como transportadoras. También tiene glúcido. Los glúcidos son un tipo de glucosa, ¿verdad? Y también tienen ácidos grasos, colesterol. La cabeza está formado principalmente por fosfolípido. Y otros tipos también la mayoría así de proteínas integrales. Y dependiendo de la célula, algunos tienen la capacidad de ser un poco en- más rígida y otros serían un poco menos rígida, ¿verdad? Sí, en su estructura. Ya vieron membrana y la célula, ¿verdad? ¿Eh? Na nivelação a gente viu. La nivelación. Bueno, entonces, todas las células del cuerpo, todas, sin excepción, las células de la piel, las células de la uña, las células de los vasos sanguíneos, todos los músculos, todos son tipos de células. Todas las células del cuerpo tienen una membrana plasmática. La membrana plasmática necesariamente su principal función es el que permite entrar y salir todo lo que nuestra célula va a necesitar para poder producir energía, para poder, para poder
nutrirse, para poder hacer hormonas, para poder producir, o sea que dependiendo de cuál sea la célula, para poder producir, para poder hacer la función. Entonces tenemos la membrana celular, no sé si ustedes están ubicando, vamos a poner una... Estoy queriendo que ustedes se ubiquen en qué yo estoy hablando. Vamos a ver. Vamos a ver esta imagen. Entonces, acá en este ejemplo tenemos piel. Todas las células, chicos, todas las células están vascularizadas. Después de los vasos sanguíneos está el medio extracelular. Y aquí se encuentran las células, como pueden ver. Entonces, aquí en el medio extracelular, ustedes recuerdan que hay elementos. Adentro de la célula también hay elementos. Todas las células, dependiendo de cuál es la célula, si es que es la célula del músculo, la célula de cualquier tejido, del hígado, del riñón, todas las células siempre así cortando microscópicamente, siempre va a estar un vaso sanguíneo, el medio extracelular y el medio intracelular. En el vaso sanguíneo, en las arterias, es donde va a percorrer todos los nutrientes, todas las hormonas, todo el oxígeno que va a ir dejando en el medio extracelular dependiendo de la necesidad de la célula. Y la membrana celular, que es lo que estamos viendo ahora, es el que permite el paso de los elementos adentro y afuera. ¿Dónde está la imagen? Entonces, aquí va a haber glucosa, hormonas, oxígeno, agua, y dependiendo de lo que la célula necesite, la membrana celular es el que permite tanto ingresar adentro de la célula lo que la célula, vamos a suponer que la célula necesita glucosa para producir energía, entonces va a ingresar glucosa. Vamos a pensar que la célula necesita proteínas para poder producir proteínas, ¿verdad? Entonces va a ingresar proteínas. Y por otra parte, la célula también produce desechos como la urea, la creatinina, dióxido de carbono y todo lo que la célula produce como desecho tiene que salir al medio extracelular y tiene que ir hacia las venas. ¿Me están comprendiendo? ¿O estoy hablando muy así, muy rápido? Professora, Oi? pode voltar esse pedacinho de novo e explicar? Por favor? Sí. Bueno, vamos a todos los tejidos del cuerpo, todos, sin excepción. No sé si ustedes consiguen. Vamos a buscar acá un tejido, vamos a ver. em, Tejido muscular o
renal microscópico. Aquí ya demasiado microscopio, ustedes no van a conseguir entender. A ver, tejido. Bueno, acá pueden ver piel. En este ejemplo acá vemos el hígado y estos serían los hepatocitos. Entonces, aquí podemos ver los vasos sanguíneos. Vasos sanguíneos. El rojo es arteria, el azul es la vena. Vermelho arteria, azul vena. Entonces, ¿cuál es la principal función de los hepatocitos? Producir la bilis. Él también hace filtración de todo lo que nosotros comemos, produce glucosa. Entonces, todo lo que a gente come, que está vindo pela vena porta, pela veia porta, en la vena porta viene todos los nutrientes de lo que nosotros consumimos. Entonces, las células del hepatocito va a filtrar y va a producir todo que él produce. Bilis, glucosa, un montón de elementos. Acá podemos ver también la vena porta. Y la arteria que está trayendo también nutrientes y oxígeno. Entre una arteria y una célula, es una célula, otra célula, otra célula. La célula tiene la membrana plasmática, ¿verdad? Todas las células tienen esa membrana. Todas las células tienen la membrana. Dependiendo de cuál, algunas son más permeables y otras son menos permeables. En el medio, aquí por la arteria va a viajar todos los elementos necesarios para que la célula pueda existir. Por eso, si una arteria es bloqueada por un trombo o por una gordura, ese tejido infarta porque no se nutre y no llega oxígeno. Entonces, por la arteria vienen todos los nutrientes, toda la glucosa, proteínas, oxígeno, y en la parte que se vuelve capilar, el vaso capilar, es donde va a dejar en el medio extracelular todos esos nutrientes. Y de ahí, dependiendo de la función de la célula va a enviar, vamos a suponer que la célula necesita glucosa, él agarra glucosa. Si aquí disminuyó la cantidad de glucosa, entonces va a salir de la arteria glucosa en el medio extracelular. Siempre tiene que haber, ustedes lembran aquella imagen de la semana pasada, que siempre tiene que haber la misma cantidad de todos los elementos acá, sodio, potasio, cloro, magnesio, glucosa. Y la membrana celular es el que mantiene esa cantidad de elementos aquí.
Entonces, la membrana celular, como otra de las principales funciones, también es mantener la homeostasis. Aquí la misma cosa. Aquí sería el medio extracelular alrededor de las células de los hepatocitos. Y aquí, cuando nuestra arteria se vuelve capilar, va liberando todo lo necesario para que la célula pueda hacer su trabajo. ¿Hasta ahí me están entendiendo? Sim, Sí, profe. Professora, Hoy, uma pergunta. Esse slide que a senhora está mostrando agora é o mesmo que foi disponibilizado na plataforma? ahora estoy colocando algunas imágenes nada más, pero es el mismo, ¿o no? Entonces, la principal característica, la plataforma, aquí está es el mismo. Están viendo, ¿verdad? Pro, mas eu não achei alguns slides que você está passando aí. Eu não sei se a sequência está diferente. Não sei se alguém percebeu isso também. É que agora eu querendo explicar melhor, eu coloquei essas imagens, mas é o mesmo. Tá bom. Outra coisa, Pro, esse slide, a gente, para baixar, tem que pagar o aplicativo. Eu não consegui abrir aqui de graça. Eu vou colocar na plataforma para vocês baixar direto. Tá bom, obrigada. Bueno, entonces, ¿cuáles son las principales características de las membranas celular? Ellas son muy delgadas. ¿Qué significa delgadas? Son muy fininhas. Ellas solamente miden 75 Armstrong. Solamente conseguimos observar una membrana en el microscopio electrónico. Su estructura es igual en todas las células, en los órganos, como ya les dije. Todas las células de los vasos sanguíneos, las células de la piel, las células del hígado, del riñón, todas tienen la misma forma, la misma característica. Solo que algunos tienen más, algunos tienen menos, ¿verdad? Por lo que se llama membrana unitaria. Es una bicapa lipídica asociada con las moléculas de proteínas, formando una estructura de mosaico fluido. Porque como se encuentra en un medio líquido, adentro de la célula también es líquido, entonces tiene una estructura de mosaico fluido. Ellos no están estáticos en su lugar, ellos tienen un pequeño movimiento, todas ellas siempre tienen un pequeño movimiento. Entonces, no es una estructura estática. Sus componentes tienen posibilidad de movimiento, lo que proporciona una cierta fluidez, permitiendo movimientos y desplazamientos de la célula. Entonces, todas las células tienen un pequeño movimiento y desplazamiento. Todas. Por causa que ellas no son rígidas, ellos están compuestas más del 80% por lípidos y el lípido tiene una capacidad de movimiento muy grande. Entonces, ¿por qué se le conoce como mosaico fluido? Se le llama así por causa de sus componentes de la membrana celular. Entonces, todas ellas tienen la misma composición,
composición de fosfolípidos, colesterol, proteína, glúcidos, que son los glúcidos, un tipo de azúcar, y glucoproteínas. Entonces todas ellas tienen la misma estructura. Ahí va dependiendo de cuál sea la célula. Por ejemplo, de la uña tiene más más proteínas, y así. Dependiendo de cuál sea la célula, algunos tienen muchas proteínas, algunos tienen poco, pero todas ellas tienen la misma estructura. Y el carácter fluido va a proporcionar los fosfolípidos. Como ya les dije, el lípido tiene una característica que puede tener movimiento. Entonces es fluido por causa de los lípidos. El término mosaico se refiere a los elementos de la membrana que no tienen una disposición rígida, ordenada, sino más bien al azar. Entonces, no hay un orden, no existe un orden para que a cada tanto milímetro exista una proteína, o exista un fosfolípido, o una glucoproteína. Entonces no existe un orden, está todo ordenado al azar. Entre su principal función de las membranas es una barrera selectivamente permeable. ¿Qué quiere decir selectivamente permeable? Acá tenemos una membrana plasmática, acá tenemos el citoplasma o medio intracelular, y acá tenemos el medio extracelular. A ver un poco las personas que estaban en la clase pasada, ¿me pueden recordar cuáles son los elementos que existen en mayor cantidad en el medio extracelular? ¿Qué? Hola. O elemento que mais tem quantidade no extracelular, a água. Agua. No, agua hay en ambos lados, pero ¿cuáles eran los solutos que habían en el medio extracelular? Potássio, se eu não me engano. Potasio hay mucho en el medio intracelular. Intracelular, né? É, professora, então tenho que dar uma revisada. Carboidratos? No, Sódio e cloro? Sódio. sodio hay en el medio extracelular. ¿Qué más? Cloro. Otra cosa. Bueno, todo lo que la célula necesita, todo lo que la célula necesita, glucosa, aminoácidos, hormonas, proteína. También existe potasio, pero en una muy poca cantidad. Pueden apagar su Galera, o microfone, por favor. As proteínas de colágeno. Sí. Pessoal, o microfone, por favor. Entonces, todo eso se encuentra aquí en el medio extracelular. Aquí en el medio extracelular. También hay colágeno, elastina, todo lo que la célula necesita para mantenerse firme, el tejido necesita para mantenerse firme, y para que tenga también su anatomía, ¿verdad? Entonces, alguém, se eu apagar o microfone de vocês não vão conseguir falar quando eu pergunto.
Entonces, es una barrera selectivamente permeable. Mientras que, vamos a suponer que acá está el núcleo de la célula, acá está el aparato de Golgi, adentro de la célula está están todos ¿cómo se dice? Todos las organelas, ¿verdad? Si la célula necesita glucosa, solo si necesita glucosa, la membrana se permeabiliza a la glucosa, existen proteínas transportadoras de glucosa y la glucosa ingresa adentro de la célula para ser utilizada. Si es que la célula no necesita de glucosa, la membrana no permite el paso de la glucosa. Lo mismo con aminoácidos. Si la célula necesita algún aminoácido para producir proteína, entonces la célula manda señal a la membrana, manda un mensaje a la membrana, a la proteína transportadora, la proteína transportadora permite el paso del aminoácido. También con el sodio, también con cualquier elemento. Entonces, por eso se dice que es una barrera selectivamente permeable, porque se vuelve permeable dependiendo de la necesidad de nuestra célula. ¿Entienden? Uma Sim, sobrecarga professora. nas. Sim. Então, professora, não acontece uma sobrecarga na célula? Ela vai estar sempre estabilizada? Entonces, eso es, si nuestra alimentación es ideal, se vocês não comem muita sal, vocês não comem muita proteína, ou tipo, ou vocês comem e não fazem exercício, então todo depende de nuestra, si hay un aumento de cualquier uno de ellos, entonces va a haber una saturación aquí y la célula cuando la membrana percibe que hay una saturación, no hay paso de los elementos, entonces ahí normalmente ocurren los diferentes problemas que a gente conoce, ¿no? Entonces, por eso siempre todos los la alimentación tiene que ser equilibrado, todo. No, tenemos que comer y si es que comemos, por ejemplo, mucha gordura, entonces como la membrana de nuestro tejido es principalmente fosfolípido, entonces los glúcidos. Na tela, doido. Los lípidos, ellos atraviesan muy rápido la membrana, entonces por eso a gente engorda muy rápido. Pero, no, por eso, ahora estamos viendo cómo funciona todo esto. Pero si hay una saturación, las proteínas no consiguen permitir el paso. Tiene que haber un equilibrio. Tiene que haber, ustedes lembran a aula pasada, siempre acá tiene que haber 42 mil equivalentes de potasio, no me acuerdo, acho que 4 mil equivalentes, no, aquí es sodio, disculpa. De sodio. Potasio, acho que era 4, fuera, 140 dentro. Así. Siempre tiene que estar la cantidad exacta de solutos adentro y afuera. Afuera y adentro. La membrana plasmática se encarga de permitir el paso de acuerdo a la necesidad de la célula. Profe, eu não entendi muito bem a pergunta, a resposta, na verdade, sobre qual é o elemento que mais tem fora da célula. Acho que a gente Você não estava em la classe de solutos? Não, não estava. Então, gente, tentem não perder aula.
Entonces, había la imagen de la semana pasada era mejor. Entonces, acá podemos mirar. El plasma sería la sangre, intersticial sería el medio extracelular, entonces un medio óptimo, un medio en homeostasis tendría que tener todos estos elementos siempre la misma cantidad afuera, intersticial, adentro de la célula y en el plasma. El sodio tiene que haber aproximadamente 142 mil equivalentes en el plasma, 140 en el medio extracelular. En el libro de fisiología dice 140. Y en el medio intracelular 14.000 equivalentes, o 142. El potasio en el plasma tiene que haber 4.2, en el medio intersticial 4 y en el medio intracelular 140. Y todos acá los elementos, todo esto. Urea, catinina son elementos de desecho que la célula produce. Entonces, siempre la cantidad tiene que haber esta cantidad de todo esto. Pueden mirar la glucosa en el medio extracelular 5,6, en el medio, no, adentro del plasma 5,6, en el medio intersticial 5,6 y adentro de la célula se utiliza. Entonces, él solamente ingresa adentro de la célula cuando la célula necesita producir ATP, porque la glucosa es el principal medio de producción de energía de nuestras células. Entonces 5,6 tiene que haber adentro del plasma y 5,6 adentro de en el medio extracelular. Entonces, esta membrana es selectiva. Aquí afuera hay todos, aquí podemos ver la cantidad de cada uno de ellos. ¿Dónde está mi imagen? Aquí. Acá podemos ver 140, todo esto hay en esta cantidad adentro, afuera, y esto en esta cantidad adentro. Dependiendo de qué es lo que la célula necesita magnesio, necesita cloro, entra, así. Necesita calcio, necesita aminoácido, y así. Necesita glucosa, necesita proteína. La urea sale de adentro de la célula, ¿ya? Entonces, todo dependiendo de cuál sea la necesidad de la célula, ella permite el paso. ¿Lo está entendiendo, señorita? Sim, Pro, entendi. La otra función de la membrana, ella regula el intercambio de sustancias con el medio. Entonces, es ella la que regula. Si es que la célula necesita un soluto del medio extracelular, como ya les dije, viene la señal a la membrana y la membrana permite el paso de los elementos. Se comunica e interactúa con otras células. Entonces ellos tienen estos carbohidratos que se encuentran aquí, son un tipo de antena o un tipo de comunicación con todas las células de todos los tejidos. Vamos a suponer un ejemplo, las células de las células que producen hormonas. Vamos a ver el ovario. El ovario, para producir hormona, necesita lípido. Entonces,
envía señal a nuestro hígado para que haya una liberación de lípido en la sangre, para que pueda venir por la sangre ese elemento para que ella pueda producir su hormona. Hay muchísimas hormonas en nuestro cuerpo que están hechas de lípidos. Entonces, dependiendo de la necesidad, ellos envían señal también a al sistema nervioso central, para que el sistema nervioso central envíe señal al tejido para poder enviar lo que la célula necesita. Ellas también responden a señales externas, principalmente las células que se encuentran en la piel. En la piel, las terminaciones nerviosas, hay diferentes tipos de terminaciones nerviosas acá en la piel, que responden a presión, al dolor, al calor, al frío. Entonces, dependiendo de cuál sea nuestra exposición, entonces ellas responden al medio externo, a las señales externas. Actúan como sitios para actividades bioquímicas. Entonces, todos estos solutos, cuando ingresan adentro de las células, se va a producir ATP. La producción de ATP es una actividad bioquímica. Si se va a producir en glucosa, la producción de glucosa es una actividad bioquímica. Se va a producir una hormona, la producción de una hormona es una actividad bioquímica. Todas las actividades que realizan las células son actividades bioquímicas. Y una de las principales funciones de la célula es mantener estable el medio extracelular. Entonces es el responsable de la homeostasis. Mientras, como ya les dije, exista equilibrio entre todo lo que se encuentra en el plasma, en el medio extra e intracelular. Si hay una deficiencia de cualquier uno de estos elementos, la célula no va a dejar de producir cierta cosa. Si hay un aumento, entonces esta membrana es demasiado... O sea que cuando hay una saturación en el medio extracelular, ella no responde a la saturación, entonces no permite el ingreso de lo que necesita, entonces también no produce no produce su función, no realiza la función. Eu falei muito. Eu vou tomar água. ¿Están entendiendo? Sim, prof, estamos entendendo. Bueno. Vamos a ver. Aquí yo ya les dije, principalmente está compuesto, tiene 50% de proteínas, 40% de lípidos, 8% de azúcar, pero dependiendo de cuál sea el tejido, tiene más de lípido, menos de proteína, o más proteína, menos lípidos, y así. Entonces todo va a variar dependiendo de cuál sea el tejido. Esta parte es más biología. Vamos a lo que nos interesa. Entonces, hoy vamos a empezar a hablar de cómo atraviesan los solutos por nuestra membrana plasmática. Entonces, ¿cómo funciona? Nuestra membrana, dijimos que son semipermeables. Ellas son,
O sea que, ¿por qué son semipermeables? Porque cuando no existe la necesidad de un paso, de un elemento, no atraviesa, solamente va a atravesar cuando la célula lo necesita. Entonces, ellas son fluidas, como ya les dije, por causa de su por la composición de fosfolípidos. Y también ellas son más fluidas dependiendo de la temperatura. Si es que la temperatura corporal aumenta, entonces ellas se vuelven más fluidas. ¿Alguien tiene idea de por qué se volverían más fluidas? Porque está precisando mais da proteína, da água, dessas coisas? No, porque más del 80% más del 40-50% de nuestras células están compuestas por lípidos. ¿Y qué le pasa a un lípido cuando lípido es lo mismo que gordura? ¿Qué le pasa a un lípido cuando la temperatura aumenta? Queda mais líquido. Fica mais liquefeito, professora. Aumenta volume, né? Ele satura. Quando a temperatura aumenta, ele acaba diluindo, ele se dilui com a temperatura. Se dilui más, ¿verdad? Esse aumenta o volume. ¿Hoy? Nada não, professora. Todos los lípidos, cuando aumenta la temperatura, ellos la palabra correcta sería se desatura, ¿verdad? Ella se vuelve más líquido. Entonces, cuando el cuerpo, como sabemos, prácticamente, o sea que todas las células del cuerpo están compuestas, o sea que tienen membrana plasmática y la membrana, una de las principales elementos es el lípido. Si aumenta la temperatura, ya se vuelve más fluido y por eso normalmente cuando existe fiebre, existe un mayor riesgo de que cualquier cosa pueda pasar a nuestro vaso sanguíneo o adentro de una célula. Hay una mayor hay más riesgo de que ocurra una infección, ¿verdad? Una infección. Por eso también normalmente se pide que una persona no tenga mucho tiempo temperatura aumentada. Profe, Oi? Permisso, eu não entendi muito bem. Bueno, todas las células del cuerpo, todas las células están compuestas principalmente de ¿qué? Proteínas y lípidos, fosfolípidos. Todas ellas están compuestas por fosfolípidos. 40% de lípidos, 50% de proteínas, 8% de azúcar. Entonces, estos son fosfolípidos. Nuestra temperatura corporal normal es 36,5 más menos 0,5. En estas condiciones, esta membrana es fluida, es semipermeable, realiza su función sin ningún problema. Si la temperatura aumenta, vamos a suponer, se dice que tenemos fiebre cuando la temperatura es mayor a 38. Si la temperatura aumenta, como esto está compuesto principalmente por fosfolípidos, o que acontece con un elemento, vamos supor que você comeu churrasco e você lava tu plato con agua quente. ¿Qué acontece con la gordura que está en el plato? Ela dissolve, né? Ela fica mole. Se derrite, ¿verdad? Entonces,
Si la temperatura aumenta, esta membrana se vuelve más fluida porque está compuesto principalmente, en su gran mayoría, por lípidos. Y si es que se vuelve más fluida, ella se vuelve más permeable. Ellas no son permeables, solamente son permeables dependiendo de la necesidad de la célula. Pero si la temperatura aumenta demasiado y no se controla y la persona queda demasiado expuesta a la temperatura alta, entonces como la membrana va a volverse permeable, existe un riesgo muy grande de que pase adentro alguna bacteria, virus, o también tanto adentro de la célula o adentro del vaso sanguíneo. Porque el vaso sanguíneo también tiene su barrera la barrera que sería la membrana plasmática, las células de la membrana del vaso. ¿Qué tal? Obrigada, Pro. ¿Entendiste? Sí. La naturaleza de los lípidos, ¿por qué se va a volver con aumento de la temperatura más fluido? Porque principalmente están compuestos por lípidos. La presencia de lípidos insaturados y de cada cadena corta favorecen el aumento de la fluidez. La presencia de colesterol endurece las membranas reduciendo su fluidez y permeabilidad. Entonces, existen lípidos y colesterol en la membrana. Entonces, ¿cómo atraviesa? Nosotros dijimos la semana pasada que todo lo que existe, o sea que le vamos a llamar a agua de solvente y cualquier elemento que no sea agua le vamos a llamar soluto. Prof, Oi? o colesterol não é um tipo de lipídio, então? Sí, solo que es más rígido. Él es más rígido. Entonces, ahora vamos a ver cómo van a atravesar por la membrana el agua y todos los otros elementos. ¿Cómo es que hace la membrana para dejar atravesar por ella a todos los elementos? Entonces, existen dos formas de transporte de los solutos por la membrana. Uno que se le dice transporte de moléculas de baja masa molecular, que son transporte pasivo y transporte activo, que es lo que vamos a mirar. Y otro, los transportes de moléculas de elevada masa molecular, que son endocitosis. Endo sería salir. No, permitir el paso, ¿verdad? Endo adentro. Exo afuera. Y transitosis. Esto ya serían para elementos de mayor peso molecular que no puede pasar por la bicapa lipídica. En el transporte pasivo, pasivo significa que no hay gasto de energía. Existen dos tipos de transporte, difusión simple y difusión facilitada. Y en el transporte activo hay transporte activo primario y secundario. En el primario está la bomba de sodio y potasio. Y en el secundario, vamos a mirar en la clase, secundario, existen otros tipos de transporte. A la osmosis, como no existe gasto de energía, también se le considera que es un tipo de transporte pasivo, porque no hay gasto de energía. Entonces, ¿qué es la osmosis?
se define como una difusión, que sería difusión, difundir o pasar, atravesar. Entonces, se le considera como la difusión pasivo, que no existe gasto de energía, caracterizada por el paso del agua, que sería el solvente, ¿verdad? También llamado disolvente, a través de la membrana semipermeable o la membrana plasmática. Acá podemos ver la membrana, desde la solución más diluida a la más concentrada. ¿Qué significa eso? Si nuestra célula, vamos a ver, acá no hay una imagen. Si adentro de la célula y afuera de la célula hay cantidad, o sea que no existe, o sea que si afuera existe la misma cantidad de solutos que adentro, el agua solamente va a atravesar al medio intracelular dependiendo si la célula necesita. ¿Cómo atraviesa? Existen una proteína que es llamada aquaporina. Esta aquaporina va a mantener la cantidad de agua adentro y afuera estable. Entonces, la osmosis solamente ocurre cuando hay una inestabilidad de solutos en un medio. Entonces, cuando en un medio aumenta la concentración de solutos, vamos a suponer, aquí está una célula adentro y este es el medio extracelular. Si aquí en el medio extracelular aumenta demasiado sodio, entonces va a comenzar a salir el sodio afuera de el agua afuera de la célula por ósmosis. Entonces, tenemos dos concentraciones. Aquí, vamos a ver. Bueno, aquí tenemos los tipos de membrana, ¿verdad? Existen tres tipos de membrana plasmática. Las membranas que son permeables. Entonces, ¿qué sería permeable? Tienen poros grandes que permiten el paso afuera y adentro de la célula de agua, de sodio, potasio. Entonces, todos los solutos y solventes atraviesan afuera y adentro sin problema. Pasa todo. No existe casi una célula del cuerpo que tenga este tipo de membrana. Después está la membrana impermeable. La membrana impermeable no pasa agua, no pasa solutos, no pasa nada. Entonces, en un lado, los elementos no consiguen atravesar porque la membrana es muy impermeable. Y la semipermeable normalmente permite el paso del soluto dependiendo de la necesidad y también del solvente dependiendo de la necesidad. Prácticamente todas las células del cuerpo son semipermeables. Solamente de acuerdo a la necesidad permite el paso de los elementos. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo, la piel. La piel en condiciones óptimas es permeable, impermeable o semipermeable. Semipermeable. Si derramamos agua en la piel, ¿el agua atraviesa para el sistema? No. Si derramamos areia o sujeira, ¿él atravesa? No, ¿verdad?
Entonces, Mas o que acontece quando a gente fica muito tempo na água e fica enrugado? o que acontece quando a gente fica muito tempo na água? A piel se queda muito hidratada. Mas aí não é transporte da água, então. Oi? Então a água atravessa, não atravessa? Não, porque senão você ia inchar o corpo todo. Professora, Oi? mas não é através da pele da gente que o suor sai também? No, en la piel existen unas glándulas llamadas glándulas sudoríparas, ¿no? que son las encargadas de cuando el cuerpo eleva temperatura, o corpo tem que perder temperatura e ele começa a suar para perder temperatura. Ok. Então é impermeável? Entonces, las uniones de las células de la piel son demasiado estrechas, muy estreitas. Entonces, eles não permitem el paso de cualquier cosa, solamente va a pasar si tem ferida. Mas vamos supor que a gente coloca um creme. O creme, a gente só hidrata la piel. Tenemos que hacer tenemos que friccionar para que aumente un poco la temperatura para aumentar la hidratación, porque al aumentar la temperatura ellos se quedan un poquitito más semipermeables, mas solamente hasta la dermis, ele não atravessa nada, por causa de las uniones muy estreitas dele. Prof, Mas en algún momento eles tienen la capacidad de volverse semipermeable. Si la temperatura aumenta demais, esas cosas. Entonces, ¿qué es la ósmosis? La ósmosis es el paso del agua a través de una membrana semipermeable del lugar donde hay menor concentración de solutos al lugar de mayor concentración de solutos. Entonces, el agua va a atravesar por la membrana, el agua atraviesa por la bicapa lipídica. Professora, não seria solvente e soluto? Oi? Os dois são soluto ou seria soluto e o outro médio hipotônico solvente? No, es soluto. El agua es el solvente, el agua. Sim, mas um lado não tem água e o outro não tem o solvente? Não. Dos dois lados existen soluto. El agua va a atravesar del lugar donde hay menor concentración de solutos. Ah, tá, entendi. Al lugar donde existe mayor cantidad de solutos. Tudo bem, entendi. Vamos suponer sodio. Vamos suponer que a gente colocou muita sal para no nosso almoço. Entonces, a gente tem muita sede, né? En el momento que tenemos mucha sal, a gente tem muita sede porque el sodio arrastra agua en su movimiento. Entonces, si a gente não beber agua, el agua va a pasar del medio extracelular, del medio de la célula para el medio extracelular y después también va a los vasos sanguíneos. Y eso hace que también aumente la presión. Entonces, más una vez, ¿qué es la osmosis? Acá tenemos un capilar donde está dividida por una membrana semipermeable. De un lado tenemos menor concentración de solutos, del otro lado tenemos mayor concentración de solutos. El agua atraviesa la membrana semipermeable, principalmente por la bicapa lipídica.
arrastrada por causa de que acá hay mayor cantidad de solutos. Entonces aumenta, aquí podemos mirar que aumenta el agua hasta llegar a su equilibrio. Estão entendendo, gente? Ou é muito... Estou entendendo sim, professora. Entendendo. Professora, poderia repetir essa parte? Sí. Entonces, ¿qué es la ósmosis? La ósmosis es el paso del solvente o el agua por una membrana semipermeable, específicamente la bicapa lipídica, atraviesa, vamos a ver, esto es bicapa lipídica. ¿Dónde están esto? Estos son bicapas lipídicas. Entonces atraviesa por acá el agua, por arrastre, el listón, ¿cómo sería arrastrado en portugués? El agua atraviesa la célula, o sea que el medio, ¿verdad? Dependiendo de la cantidad de solutos del medio de menor concentración de solutos al medio de mayor concentración de solutos. Como podemos ver, acá hay mayor cantidad de solutos, acá hay menor, entonces el agua atraviesa la membrana al lugar de mayor concentración. ¿Entendiste, señorita? Ok. Más o menos. Sí. Bueno. Después que termine la clase tienen que intentar estudiar un poco más porque como ya les dije, la membrana es el que mantiene la homeostasis del cuerpo. Y si ocurre alguna inestabilidad en todo esto, es lo que ocurre en las patologías. Y si ustedes comprenden esto, es muy fácil después ir comprendiendo la fisiología de todos los tejidos. Acá podemos ver también menor concentración de solutos, mayor concentración de solutos, el agua va a ir a donde hay mayor cantidad de solutos. Vamos a suponer que este es un vaso sanguíneo, este es el medio extracelular y a gente comeu muita sal. Entonces la sal va a pasar al vaso sanguíneo, el agua va a pasar al vaso sanguíneo, aumentando la cantidad de la volemia, le conocemos cuando hay mucha sangre en los vasos sanguíneos, llega mayor cantidad de sangre al corazón, entonces el corazón tiene que hacer más fuerza para mandar la sangre a los tejidos, entonces aumenta la presión arterial también. Por eso, en la alimentación todo tiene que ser equilibrado, no mucha sal, no mucha glucosa. Tenemos que comer todo en equilibrio. Otro ejemplo que es la osmosis. La osmosis es... ¿Alguém já mais ou menos entendeu o que é a osmosis? Sim, professora. Pode explicar em português, então? É o transporte, Opa, desculpa. Transporte de água ou solvente de uma membrana de bicapa lipídica do meio hipotônico para o meio hipertônico. Estou certo? Sim, assim mesmo. Não. Hipotônico sería poca cantidad de solutos, hiper, mucha cantidad de solutos. Entonces, la osmosis sería el paso del solvente o del agua por una membrana semipermeable, exactamente por la bicapa lipídica, del lugar de menor concentración al lugar de mayor concentración. A eso también le conocemos como hiper, cuando hay de un lado mucha cantidad de solutos, hipertónico. Aquí, justamente, en un medio óptimo,
tiene que haber igual cantidad de elementos afuera y adentro. El paso del agua es por unas proteínas llamadas aquaporina y pasa muy poco, solamente dependiendo de la necesidad de nuestras células. Siempre acá tiene que haber igual cantidad de sodio, potasio, cloro, glucosa, aminoácidos, hormonas y aquí adentro también. La cantidad de solutos afuera y adentro tiene que ser iguales. Entonces, un medio donde afuera y adentro hay iguales cantidades se le conoce como medio isotónico. Aquí podemos ver una célula, un hematocrito, que sería un glóbulo rojo normal. Cuando en el medio, ¿qué sería? ¿Qué quiere decir medio? Medio. El medio sería, en este caso, el medio extracelular, en donde se encuentra la célula. Si afuera de la célula hay menos cantidad de solutos que adentro, se dice que las células se encuentran en un medio hipotónico. Afuera es hipotónico, adentro es hiper. Como afuera hay poca cantidad y adentro hay mucho, entonces la célula va a comenzar a absorber agua porque hay mayor cantidad. Ella va a comenzar a edematizar hasta que no soporte y se autoelimine, autolisis. Si en el medio, si la célula se encuentra en un lugar donde hay mucha cantidad de solutos, la célula pierde agua, entonces se va a deshidratar. Entonces, si afuera hay mayor cantidad de elementos, se dice que nuestra célula se encuentra en un medio hipertónico. Hipotónico, afuera hay pocos solutos. Hipertónico, afuera hay muchos solutos. Isotónico está en equilibrio, afuera y adentro la misma cantidad de solutos. Entonces, solamente ocurre la ósmosis cuando adentro hay más cantidad de solutos que afuera o afuera hay más cantidad de solutos que adentro. Si es que no, si es que estamos en equilibrio, el cuerpo está en homeostasis. ¿Cierto? Sim, professora. Professora, Hola. pode explicar esse pedacinho, esse slide de novo, por favor? Bueno. Si nosotros estamos hablando del medio sería el lugar donde se encuentra la célula, el medio extracelular. Aquí en este ejemplo estamos hablando del hematocrito o glóbulo rojo que se encuentra en la sangre. Entonces aquí va a haber plasma. Alrededor de la célula, el líquido extracelular es plasma. Si afuera de la célula y adentro de la célula existen igual cantidad de elementos o solutos, todo lo que no es agua son llamados solutos. Si hay igual cantidad afuera y adentro, se dice que el tejido o la célula se encuentra en homeostasis, el cuerpo está en homeostasis, también llamado isotónico. Cuando ustedes leen la palabra iso, está equilibrio, isoequilibrio. Si afuera de la célula o en el plasma, en este caso sanguíneo, comienza a disminuir los solutos y adentro de la célula hay más que afuera, entonces se le conoce como medio hipotónico. Hipo es poco. Hipo, siempre que ustedes leen la palabra hipo, es algo que está disminuyendo en cantidad. Hipotónico. Si afuera hay menor cantidad de solutos que adentro, la célula comienza a ganar agua. El agua comienza a ingresar adentro de la célula se edematiza. Cuando un tejido absorbe agua, fica edematizado, y si la célula comienza a absorber mucho, ella se autoelimina, se llama autolisis.
si es que comienza a ganar y no para. Si la célula se encuentra en un lugar donde aumentó demasiado la cantidad de solutos, entonces la célula va a perder agua del interior y la célula se va a deshidratar. ¿Qué tal? Então, ISO é quando está igualado, hipo é quando tem mais dentro da célula e hiper é quando tem menos do lado de fora. É isso? Contrário. É o contrário. Então tá bom. Isotónico igual cantidad de elementos afuera y adentro. Hipo siempre va a ser con respecto al medio externo, hipotónico. Afuera hay pocos solutos. Hipertónico, afuera hay muchos solutos. Tudo bem, entendi. Entonces, en medios óptimos, donde afuera y adentro hay cantidad de agua, hay cantidad de solutos equilibrados o un medio isotónico, el agua atraviesa para adentro o para afuera por unas proteínas transportadoras llamadas aquaporina. Entonces, el agua solamente, porque la bicapa lipídica no permite el paso de agua cuando nuestra célula se encuentra en un medio isotónico. La bicapa lipídica tiene fobia al agua. Ellos no permiten el paso del agua. El agua solamente atraviesa por esta proteína aquaporina, que entra o sale para mantener la cantidad de agua afuera y adentro normal en equilibrio. ¿Están entendiendo? Solamente cuando hay un desequilibrio de solutos en un medio ocurre la ósmosis. Ahí sí el agua va a ser arrastrado y va a atravesar por la bicapa lipídica. ¿Entienden? Sí. El agua es el solvente de todos los procesos biológicos del organismo. Como ya les dije, el cuerpo está compuesto principalmente de agua. 60% del cuerpo es agua. Determina el volumen celular, ayuda en el transporte de los nutrientes a la célula por el plasma en la sangre, ¿verdad? Remueve también los productos de desecho a través de la orina. Disminuye la temperatura corporal mediante la sudoración. Es el encargado de mantener la homeostasis y el agua es fundamental para la vida. Podemos vivir sin cualquier cosa menos sin agua. Porque nuestro cuerpo tiene depósito de todos los otros elementos, glucosa, proteína, pero sin agua no. Professora, Oi? O que é sudoração? Suor. Ah, sim. Bueno, entonces, existen dos tipos de transporte, ya hablamos, a través de la membrana plasmática. La difusión simple, o sea que la difusión y el transporte activo. Por difusión atraviesan los elementos sin gasto de energía. Difusión simple y difusión facilitada. O sea que la única forma, ¿verdad?, que atraviesa el agua así, vamos a hablar de ósmosis. Difusión simple, facilitada, transporte primario, transporte secundario, va a ser el paso de los solutos a través de la membrana. Entonces, por difusión simple, por difusión facilitada, atraviesan solutos. Transporte activo primario y secundario también atraviesan solutos.
El agua atraviesa por ósmosis cuando hay un desequilibrio de los solutos. Bueno, gente, ¿qué tal si dejamos acá y el viernes terminamos? Tudo bem, professora. De boa. Sim, profe. Tudo bem, professor. Pode ser? Bueno. Então,